Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, obedezcan a sus líderes espirituales. Parece no ser uno de estos temas atractivos en principio, pero la verdad es que muchas personas fracasan en su vida espiritual debido a que ellos boicotean, ellos sabotean su interacción, su relación, la honra que deben a sus líderes espirituales. Yo quisiera poder decirles, amigos, que podemos navegar en las aguas de la vida cristiana, cada quien en su propia embarcación, pero sería mentirles y sería una afirmación totalmente contraria a las Sagradas Escrituras, donde en principio se define la vida cristiana como si somos miembros de un cuerpo, y así como no se pueden desprender las manos, los pies, los ojos, así ninguna persona debiera de vivir desprendida de esa comunión, esa interacción y esa responsabilidad y compromiso para con aquellas personas que, con sus defectos o no, con sus errores o no, de todas maneras ellos darán cuenta. Pero en ninguna manera los errores de un líder espiritual deben servir de excusa, amigos, como para hacer una total independencia respecto a ellos. Entonces, nuestro tema, obedezcan a sus líderes espirituales. En la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos advierte sobre este asunto. Dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. A veces no necesariamente como ellos lo hacen, pero como ellos dicen. Su tarea, dice, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios, lo que yo les decía. El líder espiritual rendirá sus propias cuentas. Sigue diciendo, denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Está advirtiendo que aunque el líder espiritual tenga sus imperfecciones, y de hecho todos las tienen, no debe servirte de razón, de motivo, de excusa para rechazar a este líder o para romper tu relación con él o con ella, porque dice literalmente el texto que eso no trae un beneficio espiritual a quien lo hace. Así es que es una seria amonestación a este respecto. Ahora bien, hagámonos esta pregunta y con ella entramos en materia. ¿Por qué no se obedece a un líder espiritual? ¿Cuáles son las causas, las razones? ¿Qué explicación podemos dar para cuando una persona decide definitivamente resistir la relación y no obedecer a un líder espiritual? Atención a lo que sigue. Como primera razón, podría esta persona estar juzgándole mal. Me refiero a la persona al líder espiritual. Cuando tú juzgas a una autoridad y la juzgas mal, porque vamos, un juicio justo me parece más bien necesario. Nosotros no estamos ni remotamente sugiriendo que sigamos a un líder a ojos cerrados. No, definitivamente no. Pero cuando hay esa resistencia para con el líder y hay esa cortina ahí en medio entre la persona y el líder, lo que pudiera haber es un juicio negativo hecho por esta persona en relación a este líder, juzgarle mal. Cuando hay un juicio enteramente negativo, allí tienen que haber prejuicios, allí tiene que haber ya alguna clase de mal ánimo, de mala actitud, de mal pensamiento, de mal corazón para con ese líder. Esa es la primera razón. No se obedece al líder espiritual entonces porque pudieras estar juzgándole mal. Pero te digo, no seguimos a los líderes a ojos cerrados
y tenemos que juzgar su conducta, su testimonio, su enseñanza, todo. Pero caer al plano de juzgarle mal, tomar a esa persona de encargo, como pudiéramos decir en un lenguaje más simple, eso no nos va a ayudar y eso nos va a perjudicar más bien espiritualmente. Segunda explicación, ¿por qué no se obedece al líder espiritual? Pudiera ser por autosuficiencia. Hay personas que no es que se la traigan en contra del líder espiritual, sino que son tan autosuficientes, de pronto lo fueron así en su vida no cristiana, es decir, antes de encontrar a Jesucristo, la verdad de la Biblia, la palabra de Dios, antes de ser parte de una iglesia, eran totalmente suficientes y autónomos. Pero como dije al inicio, la vida cristiana no nos habla de una autonomía en este sentido, sino que nos dice que somos parte los unos de los otros. Los conceptos sobre la iglesia y la interacción con otros creyentes, incluyendo los líderes cristianos, se plasma en la Biblia cuando dice que la iglesia es un edificio, que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es una unidad. Y cuando te resistes al liderazgo espiritual de otras personas, estás atentando contra la unidad, no solo entre tú y esa persona, pero contra la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, puede que no tengas, como dije antes, un problema con ese líder, sino que es una actitud que te acompaña desde siempre. No te gusta el sometimiento, no te gusta la rendición de cuentas, no te gusta que se metan en tu vida, te gusta opinar sobre otros, pero no te gusta que opinen sobre ti. Entonces, como el líder puede ser que opine sobre ti en algún momento, entonces prefieres irte en retirada. Pero déjame decirte que la autosuficiencia está muy próxima al orgullo, a la altivez, y de hecho me parece que la autosuficiencia, cuando ya se sale de su plano legítimo, entonces comienza a emparentarse precisamente con el orgullo. Esa puede ser otra razón por la cual no obedeces a un líder espiritual. Tercera razón, puede ser por rebeldía abierta. La rebeldía, amigos, es un problema espiritual visto ampliamente en la Biblia. La rebeldía aparece desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis en la Biblia. Los temas de la rebeldía se ven incluso verificados en el texto sagrado desde antes de la creación del mundo, cuando Satanás en actos de rebeldía se sublevó contra Dios. Entonces, la rebeldía yo diría que es bastante y muy seria, yo diría, acto en contra de Dios. Dios ha sido claro en su texto sagrado diciendo que la rebeldía, la idolatría, la hechicería, todas esas son cosas que Dios abomina. Un espíritu de rebeldía, yo diría que aplasta el espíritu cristiano. Difícilmente vamos a encontrar una persona rebelde que tenga una vida cristiana válida. Sí conozco casos de personas islas. Nunca se hallaron bien en una iglesia, probaron un poco aquí y allá y luego hicieron franca retirada. No crean ustedes que cerraron la Biblia para no volver a abrirla. No crean ustedes que dejaron de orar, no. Siguieron haciendo oraciones, siguieron leyendo la Biblia. Algunos lo que hicieron fue construir su propio grupo, diciendo, no, esto no es iglesia, esto es un grupo de amigos, hermanos en la fe, coincidimos en las ideas, y lo que crearon fue una atmósfera artificial bastante parecida a una iglesia, sin serlo oficialmente, pero no es nada más que meterse en un ambiente donde nadie les va a decir nada, donde nadie les va a dictar ninguna pauta y donde van a practicar la vida cristiana, y no la vida cristiana, lo que sea, van a practicar a su entera libertad, o no sé si debo decir antojo. Entonces, rebeldía abierta puede ser la respuesta.
Cuarta explicación, ¿por qué no se obedece a un líder espiritual? Por no saber reconocer la autoridad, amigos. Idealmente esto debiera aprenderse en la infancia, que nos enseñen a respetar a la persona en autoridad, pero no todos provenimos de hogares funcionales donde la autoridad y el concepto de la autoridad se enseñó. Entonces solo hay dos opciones en estos casos: aprenderlo ya en el camino, y se puede, claro que se puede. Y la otra opción es desconocer la autoridad. Los individuos y los grupos dentro de una sociedad que anarquizan, que crean caos, son precisamente grupos que tienen esta fuerte arista y fuerte característica: no respetan ni reconocen la autoridad. La Biblia, y mire qué curioso, en el Nuevo Testamento a los cristianos que venían de ser esclavos, venían de ser subyugados por la potencia dominante, que en este caso era Roma, a todos ellos se les dice que honren a la autoridad y que ninguna autoridad es puesta sino de parte de Dios. Y que el que se opone a la autoridad, a Dios mismo se opone. Entonces, como vemos, la Biblia no ampara en ninguna manera la actitud del no reconocimiento a la autoridad. A los cristianos desde los inicios en la iglesia primitiva se les puso a orar por las autoridades que eran autoridades opresivas, autoridades absolutamente anticristianas y antidios, y aún así se les pedía orar. Aquellos que fueron llevados cautivos a la pagana Babilonia se los dijo: y busquen el bien de esta ciudad, porque en el bien de esta ciudad estará su propio bien. Entonces, si usted, amigo o amiga, tiene esta situación de no saber reconocer la autoridad, no le pasa esto con un líder espiritual en particular, sino que en general usted es una persona resistente a la autoridad y que no sabe reconocer la autoridad, déjeme decirle, usted es un anarquista. Y esto no le va a llevar por buen camino, usted va a ir destruyendo todo lo que significa orden en su vida, porque orden y autoridad están emparentados. Y número 5, con lo que cierro, ¿por qué no se obedece al líder espiritual? Puede ser simplemente por orgullo espiritual. Hay personas que creen que saben más que el pastor, que el sacerdote, que quien sea. Son personas que quizá leyeron un poquito y ya con eso se embriagaron. Y entonces de ahí en adelante se dedican a criticar, a contradecir. Yo me he encontrado personas así. Y a personas así, escúcheme bien, los he invitado a salir de la comunión de nuestra comunidad cristiana. Porque una persona que se cree dueña de la verdad, que se mueve con un espíritu de crítica, resulta nocivo para una comunidad. Lo que queremos es juntar esfuerzos en lo que nos une. Por supuesto, si usted busca defectos, los va a encontrar en su propia persona, en su familia, en sus hijos, en su cónyuge, en quien sea. Porque defectos los hay en todos lados, porque no hay nada perfecto, porque los seres humanos no somos perfectos. Pero de ahí, entonces, y a eso se le pone también en suma la actitud de orgullo espiritual, de creer que nadie le puede enseñar a usted, que solo lo que usted conoce, solo lo que usted lee, solo lo que usted sabe, solo lo que usted estudió. Eso lo va a emproblemar. Así es que, amigos, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no obedecer al líder espiritual si la Biblia dice obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen? La razón de una negativa puede ser esto: 1, por estar juzgando mal a ese líder; 2, por autosuficiencia; 3, por rebeldía abierta; 4, por no saber reconocer la autoridad en general; y 5, por orgullo espiritual. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Obedezcan a sus líderes espirituales.